el Real Madrid. Uno de los clubes más grandes y exitosos en la historia del fútbol. El club más ganador de la Copa de Europa, la Casa Blanca del fútbol mundial. A lo largo de los años, el club ha realizado numerosas transferencias espectaculares, trayendo a estrellas que han dejado una marca imborrable en el Santiago Bernabéu. Con jugadores legendarios, como Alfredo Di Stéfano, Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane, el Real Madrid ha cimentado su reputación como un destino para los futbolistas de élite. Aquellos capaces de cambiar el curso de los partidos y llevar al equipo a la gloria, se ven sumamente tentados por formar parte del club español. Sin embargo, incluso en un club de la magnitud como la del merengue, donde el talento y los recursos son abundantes, no todos los fichajes han resultado ser tan exitosos como se esperaba. Las grandes transferencias no siempre pueden ser concretadas, y si se logran, no garantizan el éxito en el campo de juego. Las altas expectativas y las presiones, inherentes al jugar para uno de los clubes más prestigiosos del mundo, pueden resultar en decepciones significativas. Problemas de adaptación, lesiones recurrentes, y decisiones tácticas cuestionables, son solo algunas de las razones detrás de estos fracasos. En el informe de hoy, repasamos el top 10 de fichajes fallidos de los blancos, ya sean concretados o no. En otras palabras, 10 gatillazos del Madrid. Número 10. Huntelaar y las Diarra. Durante el mercado de fichajes invernal, de la temporada 2008-2009, el Real Madrid estaba en una posición delicada. Con el equipo necesitado de refuerzos para la segunda mitad de la temporada, el club realizó dos adquisiciones significativas. Klaas-Jan Huntelaar, el prolífico delantero neerlandés procedente del Ajax de Ámsterdam, y Lassana Diarra, un mediocampista defensivo francés que llegaba del Portsmouth. Huntelaar llegó al club por 27 millones de euros, con un historial de goles impresionante en la Eredivisie. El delantero había sido uno de los jugadores más codiciados en Europa, conocido por su capacidad de definición y su instinto dentro del área. Por su parte, Las Diarra fue fichado por 20 millones de euros. El francés era conocido por su versatilidad en el medio campo, su capacidad para recuperar balones, y su dinamismo, cualidades que se consideraban esenciales para reforzar la plantilla merengue. Sin embargo, no todo fue color de rosas. El Real Madrid, presidido entonces por Ramón Calderón, enfrentó un problema inesperado debido a la normativa de la UEFA. Dicha normativa estipulaba que los clubes solo podían inscribir a un jugador en la Liga de Campeones, si ya había participado en una competición UEFA con otro equipo durante la misma temporada. Tanto Huntelaar como Diarra habían jugado en la Copa de la UEFA con sus respectivos clubes anteriores, lo que significaba que solo uno de ellos podía ser inscrito para la Champions. El club madrileño, al parecer, desconocía o subestimó esta normativa en el momento de los fichajes. A pesar de los intentos del club para inscribir a ambos jugadores, la UEFA se mantuvo firme en su postura, lo que llevó al entrenador Juan de Ramos a tomar una decisión difícil. Debido a la necesidad del equipo de fortalecer el medio campo, el técnico del Real Madrid anunció la lista oficial de jugadores inscritos para la Champions, dejando fuera al holandés y seleccionando a Las Diarra. A raíz de esta decisión, el tiempo de Huntelaar en el Real Madrid fue corto. Aunque mostró destellos de su capacidad goleadora, anotando 8 goles en 20 partidos de liga, no logró asentarse en el equipo. 6 meses después de su llegada, el delantero fue vendido al AC Milan por 15 millones de euros, una pérdida considerable para el club, considerando su inversión inicial. Por otro lado, Las Diarra se mantuvo en el Real Madrid hasta el verano de 2012, participando en 87 encuentros. Aunque no fue un jugador muy prolífico en cuanto a goles, su contribución defensiva y su rol en el medio campo fueron valorados en los años siguientes. Número 9. Pacho Maturana. Francisco Maturana es una leyenda del fútbol colombiano, reconocido a nivel internacional. Como entrenador, posee una sobresaliente carrera, en la que dirigió grandes clubes y selecciones nacionales. No obstante, el paso de Pacho por el Real Madrid es un ejemplo de lo que pudo ser pero nunca llegó a concretarse. En la temporada 1990-91, el Real Madrid atravesaba uno de sus peores momentos. El equipo, bajo la dirección de Alfredo Di Stéfano, no lograba buenos resultados y se encontraba en una posición comprometida en la liga. Fue entonces, cuando Radomir Antic tomó las riendas en los últimos 10 partidos, y logró una hazaña que sorprendió a muchos, llevar al equipo del séptimo al tercer lugar en la tabla, asegurando así un puesto en la UEFA. Pero, a pesar de esta remontada, la directiva del Real Madrid, encabezada por Ramón Mendoza, ya había tomado la decisión de buscar un nuevo rumbo para la próxima temporada. Durante ese mismo periodo,
Ramón Mendoza cerró un acuerdo con Francisco Maturana, quien dirigía al Real Valladolid en ese momento. Maturana, que había ganado notoriedad, tras llevar a la selección colombiana a los octavos de final en el Mundial de Italia 1990, era visto como el hombre adecuado para revitalizar al equipo merengue. Sin embargo, a pesar de este acuerdo inicial, la situación cambió durante el verano. Antic, que había dejado una buena impresión con su trabajo en el banquillo, fue confirmado para continuar como entrenador. Maturana había tenido numerosas reuniones con la directiva del club para planificar la plantilla y discutir estrategias. Hasta incluso llegó a firmar un contrato. Sin embargo, nunca llegó a dirigir a los merengues. La decisión de mantener a Antic como entrenador, después de que éste se ganara el apoyo de la afición, cambió el rumbo de los acontecimientos. A Maturana se le ofreció un puesto como manager, con la posibilidad de asumir como técnico si Antic fallaba. Pero Pacho rechazó esta propuesta, sintiendo que no se alineaba con sus principios. A pesar de que existía un acuerdo legal entre el entrenador y la institución, que el club decidió romper, el entrenador prefirió no cobrar una indemnización ni aprovecharse de la situación. Esta actitud le valió el respeto de la directiva del Real Madrid, y hasta el día de hoy es recibido como un invitado de honor cada vez que visita la ciudad. Número 8. Rubén Sosa. Rubén Sosa fue uno de los mejores delanteros sudamericanos que militaron en Europa, y en general, uno de los mejores jugadores uruguayos de fines del siglo XX. El Principito era bastante conocido en España. Entre 1985 y 1988, militó en el Zaragoza, y ganó la Copa del Rey del 86 frente al FC Barcelona, en donde además consiguió anotar el gol de la victoria. En el verano de 1988, dio el salto de calidad y fichó por el Lazio, y en 1992 por el Inter de Milán, en donde disfrutó de sus mejores años como jugador. En el verano del 94, recién comenzado el baile de fichajes de todos los años, el Real Madrid con Jorge Valdano como nuevo entrenador, andaba tras los pasos de un 9. Sonaban algunos nombres, como Eric Cantona y claro, Rubén Sosa. Comenzaron los rumores, el representante del jugador lo daba por hecho. Fuentes del propio Real Madrid lo daban por cerrado el traspaso. Ramón Mendoza y Ernesto Pellegrini, entrenador del Inter, se habían reunido y pactado el fichaje por aproximadamente 500 millones de pesetas. De hecho, el propio jugador, para poner presión, posó tal y como se ve en la foto, con la camiseta blanca, y confirmó su fichaje al diario El País. Sin embargo, esta actitud le terminaría jugando en contra al delantero. Al presidente merengue no le agradó el gesto del uruguayo, y decidió apretar el freno en la negociación. Por lo tanto, al final, ni fichaje ni nada. E incluso Sosa fue multado en el Inter por sus declaraciones, donde además, se quejó públicamente de la actitud de Ramón Mendoza. Para resolver sus problemas en ataque, el club blanco tiró de dos descartes en pretemporada, como José Emilio Amavisca e Iván Zamorano. No hace falta decir, que entre ambos se merendaron las defensas rivales aquella temporada, y anotaron 38 goles. Número 7. Roberto Ayala. En el año 2000, Florentino Pérez ganaría las elecciones del Real Madrid, superando al por entonces vigente presidente merengue, Lorenzo Sanz, quien se había proclamado campeón de la Champions en su último año de mandato. Con la asunción de Florentino, se dio comienzo a un periodo histórico en el fútbol, conocido como la Era Galáctica, que incluyó fichajes como el de Zidane, Ronaldo, Beckham y Luis Figo entre otros. Siguiendo su política de fichajes galácticos, en el año 2003, el club de la capital veía en Roberto Ayala, al líder defensivo que necesitaban para consolidar su equipo. El defensor, que había vestido las camisetas de River Plate, Napoli y AC Milan entre otros, militaba en ese momento en el Valencia de España, y también era pretendido por otros grandes clubes, como el Manchester United, Chelsea y el FC Barcelona. El Valencia, no obstante, no estaba dispuesto a dejar ir a su pilar defensivo sin luchar. Jaime Ortí, presidente del club valenciano, fue categórico en su postura, y rechazó una primera propuesta del Madrid, por 9 millones de euros, asegurando que Ayala no se marcharía del club, apenas 4 días antes del cierre del mercado de fichajes. Sin embargo, los Ches estaban interesados en Samuel Eto'o, quien se encontraba en el Mallorca, pero aún pertenecía un 50% a los merengues. Por lo tanto, propusieron un trueque, el argentino por el camerunés. A pesar de la aceptación del Madrid, el cambio de jugadores se vio imposibilitado, debido a que el Mallorca, al poseer la otra mitad del pase, tenía pretensiones económicas muy elevadas, por lo que la opción quedó descartada. A pesar de las declaraciones de Ortí, el Real Madrid no se dio por vencido y presentó una oferta final,
contrarreloj, justo en el último día del mercado. Florentino Pérez puso sobre la mesa 12 millones de euros para llevarse al argentino al Santiago Bernabéu. El jugador, por su parte, ejercía presión en el club blanquinegro para que se diera el pase. Pero, a pesar de ello, el Valencia se mantuvo firme en su decisión de no dejar salir a Ayala. La oferta fue rechazada nuevamente y el club decidió renovar el contrato del central argentino, asegurando su continuidad en Mestalla y frustrando su pase al Madrid. Número 6. Sinjo y Kovačević. En el verano de 1995, el Real Madrid, presidido por Mendoza, se encontraba en serias dificultades económicas, pero aún así era necesario reforzar el plantel para afrontar la siguiente temporada. El entrenador, Jorge Valdano, había solicitado a los directivos la incorporación de un centrocampista, y allí surgió el nombre de Sinjo, propuesto por el secretario técnico, Ramón Martínez. Crisam César de Oliveira Filho, más conocido como Sinjo, era un mediocampista brasileño, especialista en pelota parada, que había tenido exitosas etapas en el fútbol de su país. En primera instancia, se había destacado vistiendo la camiseta del Flamengo, y posteriormente, con los colores del Palmeiras. Sus grandes actuaciones lo habían llevado a ser transferido al exterior. Por ese entonces, el sudamericano se encontraba en Japón, defendiendo los colores del Yokohama Flugels. A pesar de no haber probado nunca su suerte en Europa, era un nombre que entusiasmaba en la Casa Blanca, y la posibilidad también seducía al jugador. Sin embargo, y a pesar de que el jugador llegó a posar con la camiseta blanca, el fichaje no se concretó. El elenco japonés pretendía 500 millones de pesetas por su ficha, lo que resultaba imposible en la situación del club en ese momento, por lo que el pase se cayó. 4 años más tarde, ya bajo la dirigencia de Lorenzo Sanz, volvería a suceder un caso similar. Darko Kovačević era el goleador de moda en Europa a finales de los 90. El serbio se había consolidado como uno de los arietes más consistentes en la Liga Española, logrando una sorprendente marca de 41 goles en 98 partidos. En 1999, ya la Real Sociedad le había quedado pequeña, y los grandes clubes de Europa se peleaban por él. Lorenzo Sanz se lanzó a por su fichaje en enero, por pedido especial de su entrenador, Gus Hiddink. El tanque serbio se hizo desear en la capital de España, y hasta siguió la misma estrategia de Rubén Sosa. El delantero posó con la camiseta del Real Madrid y besó el escudo, durante un reportaje en la playa. Lorenzo, fíchame. Te prometo 30 goles por temporada. El Real Madrid siempre fue mi sueño, afirmó el balcánico. El delantero estuvo cerca, pero sus tácticas de poco le sirvieron. Finalmente, fue vendido a la Juventus de Turín, por unos 3.400 millones de pesetas. Número 5. Gabriel Milito. Gabriel Milito despuntó muy joven en las categorías inferiores del Club Atlético Independiente. Tanto fue así que, con apenas 17 años, se produjo su debut con el primer equipo del gigante argentino. En el año 2000, sufriría una grave lesión de rodilla, que sin saberlo, le dejaría secuelas para el resto de su carrera. A pesar de ello, Gaby supo superar la dificultad, se recuperó, y hasta se convirtió en capitán de su equipo con apenas 20 años, liderando al Rey de Copas a la consagración del torneo local. Sus grandes actuaciones llamaron la atención de grandes clubes de todo el mundo. En España, captó el interés del Real Madrid, del Atlético de Madrid y del Real Zaragoza. El más rápido de los tres fue el conjunto blanco. Jorge Valdano, director deportivo en la época de presidente de Florentino Pérez, se adelantó a los demás equipos, y cerró la operación de manera muy ágil. El Madrid supo jugar sus cartas. Le pagó los pasajes a los dirigentes de Independiente a España, y mantuvo el perfil bajo, hasta que cerrara la operación. Gabriel aceptó la oferta del Real Madrid por 4 temporadas, y cuando todo se encaminaba a la firma, ocurrió un contratiempo inesperado. Tras someter al defensor a la revisión médica, los médicos del conjunto merengue descartaron su fichaje, tras ver el estado de su rodilla derecha. Todo esto ocurrió apenas 2 días después de la oficialización de su fichaje por parte del Real Madrid. El doctor del Corral no aprobó el reconocimiento médico, y el conjunto blanco así lo anunció en un comunicado oficial. Teniendo en cuenta la intensidad y la frecuencia de los esfuerzos exigidos por el Real Madrid, no se puede garantizar el máximo rendimiento del jugador durante las 4 próximas temporadas. La lesión, por la que había estado 9 meses de baja en Independiente, le acabó pasando factura. Jorge Valdano propuso que el primer año de contrato con el Real Madrid lo pasara cedido en Independiente. Pero esa propuesta fue rechazada de manera inmediata por el conjunto argentino,
que se mostró muy descontento en todo momento con la actitud de los blancos. Hasta incluso, el agente del jugador dio una rueda de prensa explicando que Milito estaba en perfecto estado. Sin embargo, los médicos del Real Madrid no opinaban lo mismo, y Florentino confiaba en ellos. Por lo tanto, el pase se terminaría cayendo. Tras ese fichaje fallido al Madrid, el Zaragoza volvió a aparecer en escena, y reavivó su interés en el defensa. El conjunto maño terminaría cerrando el traspaso del argentino, que rendiría a un excelente nivel durante las 4 temporadas que estuvo en la Romareda. Tal sería su rendimiento que, en el verano de 2007, el FC Barcelona decidió realizar una fuerte apuesta por el central, y lo ficharon por 20,5 millones de euros. A pesar de haber tenido buenos momentos en el conjunto culé, incluyendo varias consagraciones, su paso se terminaría viendo marcado por los graves problemas de rodilla, anticipados por los médicos del conjunto merengue. Número 4. Samuel Eto'o. En el año 1997, el Real Madrid realizó una apuesta a futuro, fichando a un joven jugador camerunés para sus categorías inferiores, apuntando a desarrollarlo y convertirlo en una estrella a futuro. El africano era nada más y nada menos que Samuel Eto'o, quien llegó a la fábrica con apenas 16 años, repleto de sueños e ilusiones. A pesar de ello, Sami no contó con muchas posibilidades en el conjunto blanco, y, tras un año en el Real Madrid Castilla, fue cedido a otros clubes para ganar experiencia. En primera instancia, sería prestado al Leganés, donde disputaría únicamente una temporada. Luego retornaría al Madrid, donde llegaría a ser promovido al primer equipo, pero al no tener demasiadas chances en un plantel repleto de estrellas, estaría únicamente 6 meses, y posteriormente, sería cedido al Español por otro medio año. En junio del 99, volvería nuevamente al Madrid, pero otra vez, su estancia sería breve. A fin de año, los merengues venderían la mitad de su ficha al Mallorca. En el conjunto balear, Samuel comenzó a destacarse por su capacidad goleadora, disputando 133 partidos de liga, en los que marcó 54 goles, convirtiéndose así, en el máximo goleador de la historia del Real Mallorca en liga. Todo ello, le sirvió para ser nombrado futbolista africano del año en 2003, por primera vez en su carrera. A pesar del manoseo de las sesiones, Eto'o seguía mostrando su deseo de triunfar en el Real Madrid, y en mayo de 2003, tras firmar un doblete en el Bernabéu como Bermellón, y siendo uno de los héroes del famoso 1-5, afirmaría que le gustaría marcar goles con la camiseta del Madrid. Sin embargo, ni así sería valorado el poderío del africano por Florentino. Su extraordinario rendimiento llamó la atención de importantes clubes, como el Valencia y el Chelsea, pero el Barcelona sería más audaz, y en el verano del 2004, desembolsaría 27 millones de euros para hacerse del jugador. De ser un hijo pródigo de la casa, a convertirse en la bestia negra. Tras todo el destrato recibido en el conjunto blanco, el camerunés se tomaría venganza, fichando por el máximo rival, donde tuvo un paso extraordinario. Eto'o se convirtió en uno de los delanteros más icónicos en la historia del club catalán, marcando 130 goles en 199 partidos, y alzando 10 títulos. El amor del delantero por el conjunto de la capital se desvanecería, y se terminaría transformando en odio. Y el Real Madrid lo padecería. En el 2006, Samuel sería clave en la obtención de la Champions, anotando el gol del empate en la final contra el Arsenal, que el Barça ganó 2-1. Bajo la dirección de Pep Guardiola, en la temporada 2008-2009, Eto'o fue parte fundamental del equipo, que ganó el histórico triplete. Y en la final de la Champions 2009, contra el Manchester United, el africano abrió el marcador, con el que el Barça ganaría 2-0. Número 3. Radamel Falcao. En el verano del 2014, el Madrid acababa de levantar la 10ª en Lisboa, y afrontaba la pretemporada con 2 delanteros, Karim Benzema y Álvaro Morata. El español decidió hacer las maletas para seguir creciendo, y puso rumbo a la Juventus por 20 millones. Un fichaje con curvas, porque Antonio Conte, entonces entrenador del conjunto italiano, presentó su dimisión con todo atado, poniendo la operación en serio peligro. Massimiliano Allegri, su sucesor, acabó dando el visto bueno a la llegada del canterano madridista. Fue en ese momento cuando las oficinas de Chamartín iniciaron las operaciones para buscar un sustituto. Allí fue donde apareció el nombre de Radamel Falcao, que ya había sonado en otros mercados para el Real, y hasta incluso Florentino había confesado su interés. Falcao es un magnífico jugador y yo creo que además a él le gustaría jugar en el Madrid. ¿Te consta directamente? Sí, me consta, pero normal.
¿Cómo le consta? ¿Porque se lo han dicho? No, porque me lo han dicho, sí. Un año antes, Radamel había sido vendido del Atlético de Madrid al Mónaco, porque Gil Marín, propietario del club colchonero, se negaba a venderle el club blanco. Florentino tenía un pacto de no agresión con el club rojiblanco, por lo que había decidido no intervenir con las cláusulas, pese a su deseo de ver al ex River Plate con su equipo. Sin embargo, el jugador del Mónaco en ese momento, luego del Mundial de Brasil que se había perdido por una lesión, parecía estar realmente cerca de los merengues. El sueño del Tigre de Santa Marta parecía hacerse realidad. Bueno, su sueño es jugar al Real Madrid. El Real Madrid siempre desde chiquito que ha querido jugar en el Real Madrid. Si no se da lo del Real Madrid, jugar en el fútbol inglés. Todos los caminos conducían a que el colombiano terminara siendo madridista. Aquel fin de semana, el jugador se había quedado sin jugar de manera sospechosa contra el Lille. Y como si fuera poco con los rumores, en vísperas del cierre de mercado, el goleador prendió la mecha de la bomba con un tuit. Sueño hecho realidad. A la Madrid. El tuit sería eliminado a los pocos minutos, pero no fue un montaje ni Photoshop, pese a que el jugador insistió en ello. Tengo que desmentir una noticia sobre un tuit que no he hecho y que es un fotomontaje, escribió poco después en su propia cuenta personal. Pero el mensaje fue escrito. Se desconoce la intrahistoria del mismo, si fue un error, si fue un hackeo, si alguien de su entorno le robó el celular o si fue él mismo, lo que parecería ser lo menos probable, teniendo en cuenta su reacción. Pero fue real y visto por miles de personas, que entendieron la operación como un hecho. Sin embargo, la transferencia nunca se concretó. El Tigre se terminaría marchando a Inglaterra, para fichar por el Manchester United, y el Real Madrid supliría la ausencia de Morata, incorporando a Chicharito Hernández, justamente proveniente de los Diablos Rojos. Aquel Madrid llegaría hasta semifinales de Champions, donde quedaría eliminado por la Juventus, paradójicamente, con gol de Morata. Número 2. Neymar Jr. Desde sus inicios en Brasil, Neymar despuntó como una de las joyas más brillantes del fútbol sudamericano. Criado futbolísticamente en las divisiones juveniles del Santos, su talento innato y estilo electrizante, pronto lo colocaron en el radar de los principales clubes europeos. Con una técnica impecable, velocidad vertiginosa y una habilidad para eludir rivales que recordaba a las leyendas del pasado, Neymar se perfilaba como la próxima gran estrella mundial. El Real Madrid, siempre atento a los jóvenes prodigios, fue uno de los primeros clubes europeos en poner sus ojos sobre el joven brasileño. Incluso antes de que su nombre resonara con fuerza en Europa, los ojeadores del club blanco habían identificado su potencial. Desde sus primeras apariciones en categorías menores, el Madrid consideró a Neymar una futura figura global. Alguien que podría llenar los zapatos de otras estrellas, que en su momento habían brillado en el Santiago Bernabéu. El primer acercamiento de Ney al Madrid ocurrió en marzo del 2006. El representante de Robinho, Wagner Ribeiro, le habló de la joya a Ramón Martínez, por entonces secretario técnico en la Casa Blanca. Sin embargo, Ramón tenía una gran cantidad de peticiones de chicos, que querían ir a entrenar al Real Madrid. Por lo que el secretario le restó importancia al pedido de Wagner. A pesar de ello, Ribeiro, sabiendo del talento del joven paulista, decidió igualmente pagar el viaje de Ney a la capital española, y logró arreglar un partido con niños de su edad. El joven preadolescente, de tan solo 13 años, deslumbró a todos. Parecía un extraterrestre según afirmaban, se regateaba al equipo contrario completo y no paraba de marcar goles. Era una cosa increíble. El delantero llegó incluso a tener ficha, y permanecería entrenando 2 semanas en la cantera madridista, en donde llegaría a compartir cancha con Carvajal y Sarabia. Más que convencidos de ficharlo, los blancos comenzaron a negociar y llegaron a arreglar todo con el padre. Sueldo mensual, empadronamiento, pero un detalle iba a truncar una negociación que podría haber sido histórica. El representante del jugador exigió al club la suma de 60.000 euros, los cuales serían utilizados para comprarle una casa a los abuelos del futbolista. El club no accedió, y el fichaje se cayó. El problema fue que no estaba Florentino. Con él no se hubiera escapado, afirmaría Ramón Martínez años después. Años más tarde, en el verano del 2011, ya con el crack consolidado como una estrella del Santos y de su selección, el Madrid mostró nuevamente interés. En ese entonces, el primer plan de Florentino para ese verano era Sergio Agüero. Pero el presidente merengue no quería romper el pacto con el Atlético, por lo tanto, el club negoció con el Santos por Neymar, pero las negociaciones no fructificaron.
La entidad española ofreció 45 millones de euros por el jugador albinegro, lo que equivalían a su cláusula de rescisión. Si bien el club de Brasil tendría que haber aceptado la oferta, al no tener otra opción legal, las negociaciones con el jugador y su representante no prosperaron. Desde Chamartín, no se dieron por vencidos. Meses más tarde, luego de que Neymar anunciara que no se marcharía del Santos, hasta después del Mundial de 2014, el Madrid puso en marcha la maquinaria nuevamente para abordar su fichaje. Esta vez, lograrían convencer al futbolista y a su representante, con un suculento acuerdo. Y hasta incluso, llegarían a firmar un precontrato. El brasileño iba a estar vinculado a la entidad merengue por 5 temporadas, cobrando 5 millones de euros netos por año, y 50% de la publicidad que generase, lo que equivalían a más de 9 millones fijos anuales. A pesar de que el futbolista llegó a estampar su firma, que lo habría vinculado al Madrid a partir de julio de 2012, ocurrió un contratiempo. Para que el documento se hiciera efectivo, se necesitaba la firma del Santos. Y en ese momento, el club de Sao Paulo no tenía prisa en desprenderse de su figura. Por lo que nuevamente, el pacto quedaría nulo. En el verano de 2013, para evitar que el jugador se fuera libre y sin dejarle dinero al club, el Peixe estaba decidido a venderlo. El FC Barcelona y el Real Madrid se disputaron a la figura. Pero el Barça terminaría ganando la partida. Santos aceptó ambas ofertas de los clubes y dejó la elección para el jugador. Tras una puja entre ambas instituciones, el Madrid desistiría de su contratación, ya que las pretensiones económicas del padre del crack eran demasiado elevadas y ponían en riesgo la economía del club. Bueno, vamos a ver, en primer lugar decir que Neymar es un magnífico futbolista, un magnífico jugador, que ha estado en nuestros objetivos, estuvo hace años, efectivamente. Hablamos, vimos en qué consistía aquello y como lo he dicho otras veces, pues dañaba mucho nuestro ecosistema, todo el conjunto de negociación y bueno, pues felicitamos al Barcelona por haberlo traído. Sin embargo, aparentemente el crack siempre se inclinó por los blaugranas y simplemente jugó con el Madrid para ganar más dinero con el Barça. La verdad que tenía opciones de muchos clubes que querían que fuera a jugar ahí, pero mi sueño siempre fue jugar en el Barça. Yo desde niño quería jugar ahí por los jugadores que tenía, por ser en Barcelona y bueno, yo sigo siempre en mi corazón y mi corazón siempre pedía Barça. En el 2018, el Madrid volvería a coquetear con la posibilidad de sumar al 10 a sus filas. En el mes de marzo, antes de la eliminación del PSG ante los merengues, emisarios del Madrid, el padre del jugador y 2 abogados, se reunieron en París para explorar el fichaje. En dicho encuentro, los representantes del club blanco informaron al progenitor del astro brasileño del interés en fichar a su hijo. La intención era desembolsar 400 millones de euros, con los que convencerían al PSG. No obstante, nuevamente el intento sería fallido, y el pase no prosperaría. Número 1. Diego Maradona. Diego Armando Maradona, uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos, dejó una huella imborrable en el mundo del fútbol. Aunque su legado está fuertemente vinculado al FC Barcelona y al Napoli, pocos saben que en su carrera, hubieron 3 posibilidades concretas, que pudieron haber cambiado la historia, y donde pudo haber sido jugador del Real Madrid. El primer acercamiento entre el Real Madrid y Maradona, se produjo cuando este se preparaba para saltar a Europa. Tras brillar en Boca Juniors, donde estuvo prestado por Argentinos Juniors año y medio, Diego y su agente, Jorge Sitterpiller, tenían muchas ofertas. El Madrid, como no podía ser de otra manera, también estaba tras sus pasos. Alfredo Di Stéfano, entrenador del equipo blanco en ese momento, lo quería. Veremos lo que se puede hacer, decía. Sin embargo, Maradona tenía ya un precontrato con el FC Barcelona, desde 1981, y antes del verano, cuando se disputaría el Mundial de España 1982, empezó a cerrarlo todo. Las negociaciones se realizaron en Madrid, y Diego, junto a su representante, se afincó en la casa de un famoso cantante, Francisco. La primera opción era fichar por el Barça, pero Sitterpiller estaba negociando a 2 bandas, con el Real Madrid en secreto. El caso es que, el representante, acabó cerrando el fichaje por los culés, porque fue el club que puso más dinero. En diciembre de 1986, un Maradona de 26 años, ya en el Nápoles, aseguraba estar en conversaciones con Ramón Mendoza, entonces presidente del Real Madrid, analizando las posibilidades de su fichaje. Maradona es comprable hoy.
Al Nápoles le interesa vender a Maradona cuanto antes, porque si no, cuando terminase su contrato vendría Mendoza y se lo llevaría, afirmaba el propio jugador. Era una operación, que en aquel entonces se valoraba en unos 1.500 millones de pesetas, y que solo el Madrid y la Juventus podían asumir. La rivalidad del Nápoles con el club propiedad de los Agnelli, acercaba aún más a Maradona a vestir de blanco. A Diego le quedaba año y medio de contrato, pero ya pensaba en sus siguientes pasos. 2 años en el Madrid, 2 en Inglaterra y una retirada en Argentina, como habría llegado a comentar algún amigo íntimo de aquellos tiempos. La posibilidad del fichaje era real. Incluso, se rumoreó con que la directiva de aquel Madrid llegó a estar en conversaciones con una firma comercial, para poder facilitar la operación. Ramón Mendoza, al que Maradona catalogó como un tipo sensacional y muy tranquilo, luego de su encuentro, invitó al 10 a presenciar un partido en el Santiago Bernabéu. Él es un gran jugador y el Madrid un gran club. Eso hace viable un encuentro, confesaba el mandamás merengue sobre los rumores. Pero el día después de aquellas declaraciones, Maradona recapacitó, y dijo que cumpliría su contrato con el Nápoles. Además, en el equipo blanco de esa época, jugaba Hugo Sánchez, que se oponía al fichaje de Maradona, y dijo que al argentino le reventaba que haya triunfado en el Real Madrid. En 1990, tras descartar volver al Barça con Núñez aún en el club, Maradona respondió lo siguiente sobre si aceptaría jugar en el eterno rival. A mi modo de ver, el Madrid sigue siendo el Madrid, y en España no tiene rival. Sinceramente, me gustaría que Ramón Mendoza me cambiara por Martín Vázquez, declaraba el Pelusa. A pesar del cariño mutuo, e intenciones de ambos lados, el fichaje de Maradona por el Real Madrid nunca se concretó. Teniendo en cuenta la magnitud del jugador y las posibilidades concretas que existieron, probablemente, sea el peor gatillazo de la historia merengue. Si te gustó el vídeo dale like, compártelo y comenta. No olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo contenido.